El fútbol mundial está acostumbrado a declaraciones fuertes, entrevistas que generan titulares y discursos encendidos que alimentan debates en programas deportivos y redes sociales, pero de vez en cuando se oye una declaración diferente, no solo por el peso del contenido, sino principalmente por quien la dice. Y fue exactamente eso lo que ocurrió ahora. Cuando Xabi Alonso decidió hablar, nadie esperaba algo genérico, protocolar o ensayado. El español, conocido por su frialdad en el campo y por su mirada quirúrgica fuera de él, decidió ir más allá de lo trivial. No retrocedió, no midió palabras y no se escondió detrás de discursos vacíos. ¿Y el tema? Justamente los dos nombres más comentados del fútbol actual, Vini Jr. y Mbappé. La combinación de esos dos nombres en cualquier frase ya es suficiente para atraer atención. Pero cuando viene de alguien como Alonso, una de las mentes más respetadas de la nueva generación de entrenadores, la repercusión es inevitable. Lo que debía ser una rueda de prensa común adquirió el tono de un pronunciamiento histórico, y el motivo está en la forma en que abordó la relación entre estos dos protagonistas, sus estilos, sus posturas y, sobre todo, sus compatibilidades. No, estamos hablando de una crítica superficial ni de un elogio exagerado. Estamos ante un análisis sincero basado en meses de convivencia, en decisiones técnicas difíciles y en presiones internas y externas que pocos pueden imaginar. Así que quédate en este video hasta el final, porque hay una frase que Alonso soltó que está dando mucho de qué hablar, y claro que quiero saber tu opinión. El escenario parecía estar bajo control, las preguntas seguían el flujo normal, pero bastó con que se mencionara el nombre de Vini Jr. para que el semblante de Alonso cambiara. Sabía que tenía que hablar, sabía que el silencio, en este caso, ya no era una opción. Y al escoger sus palabras, dejó claro que había una tensión creciente que ya no se podía ignorar. Según el entrenador, lo que se vivió en los bastidores en los últimos tiempos fue un verdadero ejercicio de equilibrio. Conciliar dos estilos tan distintos, con ritmos diferentes, mentalidades opuestas y perfiles técnicos que muchas veces se anulaban en lugar de complementarse, resultó ser un desafío mucho mayor de lo que cualquier planificación previa podría haber considerado. Vini Jr., explosivo, impredecible, intuitivo, un jugador que funciona a base de libertad, improvisación e instinto, que necesita espacio, autonomía y confianza para decidir sin ataduras. Por otro lado, Mbappé lleva una estructura táctica más sólida, un sentido de posicionamiento más rígido y una clara necesidad de protagonismo. El francés no comparte reflectores con facilidad, exige que el juego pase por sus pies, incluso si eso significa rigidizar todo el sistema. Xabi Alonso lo intentó, y lo intentó mucho. En algunos momentos incluso pareció que funcionaba. Pero lo que ocurre entre líneas en un vestuario rara vez se revela en un partido de 90 minutos. La convivencia diaria fue dejando en evidencia que, por más talento que hubiera en abundancia, faltaba fluidez, faltaba conexión real, los movimientos no encajaban, las decisiones se superponían, y el juego sufría. El entrenador reveló que, en innumerables reuniones técnicas, fue necesario rediseñar estrategias enteras para intentar acomodar a ambos, a veces posicionando a uno más retrasado, a veces abriendo al otro por la banda, otras veces centralizando funciones para crear un falso equilibrio. Pero todo sonaba forzado. Los resultados, incluso cuando eran positivos, venían acompañados de una constante tensión táctica. Era como intentar encajar dos piezas de rompecabezas que, por más valiosas que sean, fueron hechas para montajes diferentes. Pero el punto más crítico no fue solo el aspecto técnico, fue la gestión emocional, la forma en que cada uno reaccionaba al éxito del otro, cómo lidiaban con el protagonismo dividido, cómo interpretaban las decisiones del entrenador. Según Alonso, hubo partidos en los que tuvo que tomar decisiones difíciles, como sustituir a uno de ellos antes del final del partido, no por castigo y por bajo rendimiento, sino para preservar el sistema colectivo. Y cada una de esas decisiones generaba consecuencias en los bastidores, en las entrevistas, en los entrenamientos siguientes. La gota que colmó el vaso, según el propio técnico, no fue un momento específico, sino la constatación gradual de que aquello no era sostenible, que forzar esa convivencia significaba renunciar a la naturalidad del juego, a la espontaneidad del plantel e incluso a la identidad del equipo. Fue necesario coraje para admitirlo, y más aún para decirlo en voz alta. El entrenador explicó que ese tipo de decisión, aunque difícil, es necesaria en clubes de alto nivel, porque no se trata de preferir a uno sobre el otro, sino de buscar la mejor versión del colectivo, y, a veces, eso exige sacrificios que pocos están dispuestos a hacer. Desde el momento en que Xabi Alonso asumió esa postura, la dinámica interna cambió. Sabía que la repercusión sería inevitable, que los periodistas buscarían señales en los entrenamientos, en las reacciones de cada uno durante los partidos, en las redes sociales, pero para su sorpresa, la respuesta más inmediata vino de donde menos lo esperaba, del propio entorno de trabajo. Hubo, según él, un alivio, no en el sentido de desvalorizar a ninguno de los dos jugadores,
sino en la liberación de una tensión que ya se había instalado y que venía afectando la naturalidad de la convivencia técnica. Los movimientos se volvieron más fluidos. Los espacios pasaron a ser ocupados con más lógica. El grupo, antes dividido en expectativas y preferencias, ahora se reunía en torno a una estrategia más clara. Alonso evitó citar episodios específicos, pero dejó claro que llegó a presenciar situaciones incómodas, no de falta de respeto, sino de insatisfacción apenas disimulada. Expresiones, gestos, comentarios sutiles. Eso que no sale en la prensa, pero que todo profesional del fútbol reconoce inmediatamente como señal de alerta. La convivencia entre atletas de élite siempre exige madurez y hasta los más experimentados sienten cuando el ambiente empieza a pesar. Pero no fueron solo los bastidores los que reaccionaron a las palabras de Alonso. La prensa nacional e internacional se sumergió en las entrelíneas de cada palabra. Especialistas buscaron reinterpretaciones tácticas, levantaron estadísticas, compararon mapas de calor. La repercusión fue tal que, en menos de 24 horas, el nombre del técnico ya era uno de los más comentados del mundo. Algunos lo acusaron de dividir el plantel, otros de tomar partido, pero también hubo quienes entendieron lo que realmente estaba en juego, no una guerra de egos, sino un dilema táctico y humano. El fútbol moderno exige más que habilidad, exige encaje, y no siempre los mayores talentos forman las mejores duplas, y más, no cerró puertas. En ningún momento desmereció el potencial de evolución, al contrario reconoció las cualidades individuales de ambos, pero reforzó que, en ese momento, lo mejor para el equipo era simplificar, y simplificar en ese contexto significaba tomar decisiones difíciles. Mucha gente todavía se pregunta si esa declaración indica una ruptura futura, si alguno de los dos dejará el club, si habrá cambios profundos en el plantel. Pero Alonso, con su serenidad habitual, dejó claro que su prioridad es el presente, que las decisiones que toma son para preservar el ahora, el colectivo, el rendimiento, la identidad del equipo. Él también explicó que parte de la dificultad en conciliar estos dos talentos está en el hecho de que ambos ocupan un mismo espacio simbólico en el campo. Son puntos de referencia, son los jugadores que atraen el balón, que arrastran la marca, que exigen libertad de movimiento. Y cuando se tienen dos atletas con ese mismo perfil, alguien siempre necesitará retroceder, ceder, ajustarse, y no siempre. Eso sucede con naturalidad. En palabras de Alonso, hubo esfuerzo, hubo diálogo, pero el juego no miente, los entrenamientos no mienten, y con el tiempo, la conclusión se impuso por más talento que haya en exceso. Lo que hace que un equipo gane es el encaje, la armonía, la fluidez. Y eso, en ese momento, estaba comprometido. Ahora queda la pregunta que todo aficionado, analista y curioso quiere hacer, y después de esto que viene, la respuesta aún está por venir. Pero ya sabemos algo, después de hoy, nadie volverá a mirar a Vini Jr., Mbappé y Alonso de la misma manera. ¿Y tú? ¿Crees que el técnico hizo bien en exponer la dificultad de encaje entre los dos? ¿O debería haber mantenido la diplomacia y manejado todo eso internamente? Déjalo aquí abajo en los comentarios, Lizzy. Tu comentario es el mejor, lo fijamos. Gracias y que Dios te bendiga.